La casa luce como nueva, pero uno puede darse cuenta que estamos ante una casa de otro tiempo. El estado era de total deterioro, la casa había sufrido un incendio y luego tenía penetración de agua por todas partes, entonces la azotea era un jardín de yuyos, digamos, destruida, le faltaban sectores de techo. En el año 29, un año antes de la Juega de la Constitución, Oribe se casa con su sobrina, Agustina Contucci Oribe. Él tenía 36 años y ella 22. Hoy todos recordamos a este Oribe que está en la lámina. El héroe está representado en su momento de plenitud, como era frecuente de recordar en el mejor momento al representado. Estamos en el patio principal de la casa, de esa casa que en algún momento habitó el general Oribe, muy cerca de la entrada y muy cerca de la escalera que nos permite ir a la parte principal de la vivienda. Estamos también en un espacio de distribución de la actual Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Así, estamos en un lugar en donde el público que se interesa tanto por visitarla como por realizar los trámites que necesite, ingresa, llega hasta aquí y va a tomar el primer contacto con la actividad que esta comisión desarrolla. Hay en realidad una gran incertidumbre acerca de el hecho de que el general Oribe haya vivido efectivamente en esta casa. Cuando se plantea la idea de preservar la casa, se realiza una investigación por parte del Instituto Histórico y Geográfico que da resultados negativos. Pero la tradición oral, sin embargo, planteaba otra cosa, sobre todo la tradición oral en descendientes de Oribe, que ubicaban precisamente su casa en la calle San Pedro, que es 25 de Mayo, y San Telmo, que también se le llamó a Bartolomé Mitre. Entonces, la tradición oral era muy fuerte, pero no había indicios claros estudiando las escrituras, de que efectivamente fuera en algún momento residencia de Oribe. Es muy probable que haya sido antes de ser presidente, el momento en el que él vivió aquí. De todas maneras, lo importante de la pertenencia a este gran personaje de la vida nacional creo que merece una reflexión distinta. El inmueble tiene un uso importante durante el siglo XIX, aunque posiblemente a mediados de siglo se produzca un incendio bastante grande que al momento de realizar la rehabilitación quedó evidenciado en lo que podría ser la carbonización que tenían muchas de las maderas
sobre todo de los entrepisos. En general, el padrón de esta vivienda ya se puede identificar en los planos del periodo colonial, en el catastro de Capurro, que es un documento muy importante de la segunda mitad del siglo XIX. El padrón está tal cual y aparentemente no han habido cambios, digamos, en lo que hace a fachada y en lo que hace a la planta. La planta hasta el día de hoy mantiene elementos fundamentales luego de iniciada la rehabilitación, porque el proceso que se vivió en esta casa básicamente no es un proceso de restauración, sino un proceso de rehabilitación, que son conceptos distintos. Don Juan Pío el Devoto, quien fue ministro de Cultura y un actor protagonista en la materia patrimonial, ya que está detrás de la generación de la ley 14.040, que es la ley del patrimonio, entendió que era necesario construir una historia conciliatoria, una historia que contuviera a todos los actores de los diferentes partidos políticos, y por eso fue poco a poco adquiriendo para el Museo Histórico Nacional las viviendas de Valle, la vivienda de Herrera, la vivienda de La Valleja había llegado antes a propiedad del Estado, la Casa Rivera, y la Casa de Oribe se inscribe dentro de esa manera de ver el patrimonio, esa manera de entender al patrimonio como un factor de conciliación histórica. A uno se le hace muy difícil ubicar también a Rivera en la ciudad. Rivera también vivió muy poquito tiempo en la casa que actualmente es sede del Museo Histórico Nacional, porque la acción política implicaba estar mucho fuera de la ciudad, en campaña, en acciones militares, y porque muchos de estos importantes hombres de la vida nacional eran personas, digamos, de enorme vínculo con la tradición rural, eran caudillos, contaban en el mundo rural con una apoyatura fundamental para poder generar sus ejércitos, y en ese sentido podemos decir que eran políticos no de la ciudad, eran políticos del país que se movían en la campaña, en los distintos pueblos, y por lo tanto no siempre es demasiado representativa su casa en la ciudad. Podríamos decir que en general es poco representativa y que su vida es una vida bastante nómade, moviéndose de lugar en lugar, de pago en pago. Soy Ángel Ayestarán, me gusta mucho la historia, soy historiador, he escrito varios libros y particularmente me interesa la historia familiar del Uruguay. Manuel Oribe fue, el personaje histórico que todos conocemos, pero sería interesante ubicarlo desde su nacimiento, a fines del siglo XVIII, y en un Montevideo que formaba parte del Gran Imperio Español. Manuel Oribe nace de padre español, Francisco Oribe, que era un militar artillero, y su madre, María Francisca de Viana y Alzáibar, que era hija del primer gobernador que tuvo Montevideo, José Joaquín de Viana, que era un vasco,
que llega a Montevideo mediados del siglo XVIII y en 1755 se casa en Montevideo con otra vasca, María Francisca de Alzáibar, sobrina de Francisco de Alzáibar, que estuvo muy relacionado con la fundación de Montevideo, empresario. Bueno, ellos tienen varios hijos, entre ellas María Francisca de Viana, que se casa con este artillero español, Francisco Oribe, y son los padres de Manuel Oribe. Oribe, de joven, tenía los hábitos de todos los jóvenes de la clase alta. Le gustaba mucho el teatro y ahí tiene una relación con por 1815-16, con una joven actriz, Trinidad Guevara, que después fue la gran actriz de Río de la Plata, que actuó tanto en Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chile. Fue la gran actriz de esa época, que era Trinidad Guevara. Y en ese amor que tiene con Trinidad Guevara tienen una hija, Carolina, que él la reconoce. Y él siempre tuvo un gran trato con Carolina. Después la hija se casa ya con Luis Lerena, pero no tiene hijos. O sea, sí, por ahí no hay descendencia de Oribe. Él tiene toda una gran tradición militar por su familia, ¿no? Su padre era artillero, su abuelo era mariscal, era gobernador, y siempre le atrajo todo lo militar. Es un perfecto militar de carrera, ¿no? Bueno, y en el año 29, un año antes de la Juega de la Constitución, Oribe se casa con su sobrina, Agustina Contucci Oribe. Él tenía 36 años y ella 22. El casamiento entre parientes era muy común, muy común. Durante el siglo XVIII, casarse con la prima, con la sobrina, no era nada extraño. Pero era algo que estaba normalmente visto, no llamaba la atención. Él se casa después de la Cruzada Libertadora, o sea, él vive toda esa vida militar, en la época artiguista, en la época de la independencia, después todo lo que está en Buenos Aires tratando de liberar la banda oriental de los portugueses primero y los brasileños después, toda la Cruzada Oriental, y después cuando ya termina todo ahí decide asentarse y formar hogar, y lo forma con su sobrina, hija de su hermana. Con ella tiene varios hijos, de los cuales sobreviven 3. Dolores, que se casa con un militar argentino, Mariano Massa, con el cual tiene descendencia hasta hoy en ambos márgenes del Río de la Plata. Felipe, que era el varón, que él fue cónsul en Barcelona, después vivió toda su vida allá, se casó en Barcelona y su descendencia quedó en Cataluña. Y Josefa, que se casa con Félix Bujareo, que ella, entre otras cosas, aporta las tierras que hay en Melilla, que allí es donde está el famoso rancho de Oribe, el rancho que era donde iba Oribe a pasar días, ¿no? De todos los grandes personajes siempre hay una leyenda negra, siempre sus detractores, ¿no? Siempre tienen sus detractores. Pero esa leyenda negra ha caído como ha caído la de Artigas, ¿no? Vives lo define muy bien, dice que Oribe tenía como dogma la ley y la amistad como un pacto. Oribe en eso era muy vasco, o sea, un gran apego a la ley y un gran apego a las formas. Y la prueba está la administración de Oribe, que es una administración que pone en orden todo, una persona sumamente ordenada y recta.
Oribe presidente, su presidencia la ejercía casualmente en el fuerte que era la antigua casa del gobernador. O sea, ejerció su presidencia en la que era la casa de sus abuelos. El fuerte siguió, cuando termina la gobernación española, pasa a ser en la sede de la presidencia. Y es hasta la sede de la presidencia, hasta Lorenzo Latorre, que es cuando se decide demoler el fuerte para hacer la Plaza Zavala y se trasladan a lo que es el Palacio Esteves. Al final Oribe, la gente se dio cuenta de la grandeza de Oribe. Manuel Herrera Lloves, que era colorado y había estado en la defensa, dice lo que perdimos con don Manuel Oribe. Ya en su vejez, bueno, tan vejez no, porque muere a los 66 años, ya todos sus contemporáneos ya eran conscientes de la grandeza de Oribe, ¿no? Y a pesar que la historiografía le siguió cayendo hasta entrado el siglo XX, que ya con Luis Alberto Herrera, que empieza a reivindicar su figura, y Pibel después, ¿no? En un edificio histórico hay distintos momentos de la historia y no necesariamente el primer momento de su historia es el más importante. Aquí estamos ante una casa que se construye en el periodo colonial, pero que continúa siendo una casa importante dentro del tejido de la ciudad vieja a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Va a tener otros usos, siempre dominando la cuestión residencial, pero habrá también comercios que se vinculan y que en alguna medida van a introducir cambios en la fachada. Y el incendio al que ya aludí antes va a obligar a cambiar parte del sistema constructivo de la casa. La casa luce como nueva, pero uno puede darse cuenta por su espacialidad, por ciertos elementos constructivos como la presencia de los arcos, que estamos ante una casa de otro tiempo. Y concretamente nos podemos dar cuenta también que estamos frente a una casa del periodo colonial y una casa que tiene sin duda el peso de la historia arriba de ella. Mi nombre es Rosario Rodríguez Prati, soy arquitecta y fui protagonista, digamos, integrando un equipo de la Comisión de Patrimonio que nos encarga el estudio de la casa y, bueno, con el objetivo de una rehabilitación y además, con el tiempo, con la decisión de que iba a ser sede de la Comisión de Patrimonio. Entonces se hace todo el relevamiento fotográfico, relevamiento de planos, que se hace el relevamiento propiamente en el sitio de los planos. En aquel entonces, hace muchos años, 20, todo esto se hacía, por supuesto, a mano, ¿no? No es que no hubiera programas de computación, pero no era el momento oportuno para aplicarlo. Bueno. Y entonces se hace todo el relevamiento por parte del equipo, todo, las fisuras, el estado de cada muro, el estado de cada abertura, el estado del piso, todo fue relevado en gráficos. Obviamente llegó un momento que uno llega a un estado de situación inicial en donde se realizan esos planos de relevamiento y ahí se empieza a proyectar. Y cuando se empieza a proyectar, se empieza a analizar qué es lo importante de la casa, ¿no? ¿Cuáles son aquellos valores, ¿no?, diferenciales de la casa? Y un aspecto importante es, bueno, la casa
responde a un tipo de programa que es lo que nosotros le llamamos las casas a patio, que es donde todos los locales dan a los distintos patios de la casa. En este caso hay 2 patios principales, este es el patio principal y hay otro patio que es el patio de servicio, y ahí todas las habitaciones dan, o sea que la tipología es una tipología a patios. Lo que tratamos es de clarificar la tipología y entramos a visualizar que tenía una tipología muy linda. Entonces se empezaron a, digamos, de alguna manera a rescatar los valores de la propiedad. Espaciales, tipológicos, morfológicos, estructurales, ¿no? Absolutamente todo. Bueno, en ese momento lo que se encuentra es que los muros, que son estructurales, de un gran porte, ¿no? En la planta baja de 60 centímetros y en la planta alta de 40 centímetros de espesor, ¿sí? Un gran porte, estaban en buen estado de situación estructural, digamos, de sustento, no había que hacer modificaciones ni cambios estructurales. Se construye aproximadamente en 1820 y posterior a la Guerra Grande, o sea, posterior a 1850, tuvo cambios, tuvo modificaciones, tuvo reformas. Y entonces, bueno, todo eso se fue descubriendo en el estudio de la casa. El estado era de total deterioro, la casa había sufrido un incendio y luego tenía penetración de agua por todas partes, entonces la azotea era un jardín de yuyos, digamos, destruida, le faltaban sectores de techo. La estructura de la casa era una casa, digamos, con un sistema constructivo a la porteña, en donde, bueno, tenemos todo vigas de madera, ¿no? Del apacho eran, en el entrepiso, en algunos sitios de piso también, porque era todo entablonado de madera, y en la azotea también, o sea, y en la azotea tenía, viste que a la porteña lleva toda la tirantería de madera, luego lleva las lositas de ladrillo, ¿verdad? Y en la azotea tenía como, digamos, 3 capas, y luego venía la impermeabilización y el pavimento de la azotea, que era de baldosa Sacomán, que era la baldosa típica de los patios y de las azoteas de la época. Bueno, todo eso estaba en un deterioro total y hubo que hacer cateos para ver si esa tirantería era pasible de ser usada nuevamente, ¿no? Rehabilitada, digamos. Pero no, el estado era tan lamentable, se le dice lignificado al estado, que es cuando sufre fuego y agua y queda como piedra, no tiene posibilidades de tener flexibilidad frente a las cargas, no, se transforma como en una piedra y no aguanta nada, o sea, no. Lo que sí se veía eran las características, ¿no? La casa por fuera muy deteriorado, los revoques, todo, pero se veía, digamos, el ritmo de llenos y vanos, la estructura formal de la fachada, que era muy linda, muy linda. Y en el interior también, cada vez nos iba gustando más. Se tomó la decisión de revisar todo eso, o sea que además de todo digamos, la recuperación de toda la información de archivo, pasamos a la obra y pasamos a la recuperación de información que nos transmitiera físicamente la casa.
y ahí se empezaron a encontrar otra cantidad de testimonios en los muros. Reformas, arcos, cambios de lugar de puertas, entonces aparecía un arco y al lado otro más abajo. Bueno, todo eso se hizo testimonio de todo eso a partir de imágenes fotográficas y de gráficos. Y lo otro que pudimos constatar era que estos grandes ambientes que tú ves ahora, interiores, son los ambientes constructivos principales, ¿verdad? Pero en el momento que nosotros vinimos había una cantidad de tabiques por todos lados, pero eran tabiques que habían aparecido, es decir, que se pusieron, pero eran tabiquería, ¿no? Y entonces decidimos limpiar y, digamos, valorar la tipología desde el punto de vista estructural. O sea, la tipología macro, esa tipología era la que nos daba la pauta de cómo teníamos que abordar la obra. Este nivel de piso se accedía por esta puerta, que da 25 de mayo, y esta escalera es de ese periodo posterior constructivo porque está hecha con bovedilla de hierro y material cerámico en la parte abovedada, ¿no? Esa es la parte estructural de la escalera. Bueno, y luego viene todo el mármol. Esta escalera nosotros decidimos dejarla. Cuando entramos a la casa, el borde de la escalera era una pared, todo era pared, ¿verdad? Y entonces se separaba totalmente la casa, una parte de la otra, absolutamente separada. Y cuando resolvemos volver un paso atrás en lo que había sido el patio original, que tenía todo ménsulas de madera. Bueno, y obviamente al hacer el cambio había que hacer un diseño para la baranda de contención. Y bueno, una de las decisiones era cómo hacemos este volado, porque ya no venían las viguetas desde afuera, sino que tenía que sustentarse solo. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer este volado? Íbamos a poner pilarcitos para sujetar el alerito. Y entonces, bueno, idas y venidas, decidimos colgarlo, ¿no? Entonces se hace esto que está colgado, apoyado en los bordes y colgado de estas vigas reticuladas. Esto es totalmente una ingeniería nueva de la casa. Aquí vemos un antes y un después breve, ¿no? Muy resumido antes y después, porque es un folleto, ¿no?, de la casa. Y bueno, y cómo resolvimos recuperar y rehacer las aberturas en el mismo vano, pero hubo que rehacer todo, ¿no? Los marcos nuevos y las aberturas a cero, nuevas. Me alegra haber podido colaborar con la realización de esta casa. Me alegra mucho. En nuestro primer contacto con la casa, el arco que tenemos aquí no era visible, no era visible. Ahora, como yo te dije, que se desnudaron los muros para que nos contaran también la historia, los muros propiamente, que nos contaron historias de su estado, y, en fin, y de todas las intervenciones que había habido en otros momentos, aparece el arco de descarga. Y ahí empezamos a analizar qué era este arco de descarga, qué funciones cumplía, por qué estaba incorporado a la estructura. Y bueno, es producto de la segunda intervención de la casa,
Y lo que hace justamente es transmitir las cargas hacia las paredes laterales. Y luego, bueno, en la obra nuestra tuvimos que realizar unos pilares de descarga, ¿no? Donde esa carga se transmitiera directamente. Son pilares que están empotrados en el muro, los muros, estos anchos muros de 60 centímetros, en donde ese pilar trabaja por rozamiento. No trabaja por descarga directa, sino por rozamiento. O sea que la carga se transmite al muro y de alguna manera luego se transmite a la tierra. Había que hacer una abertura, y bueno, había que diseñarla. Pasé horas bocetando, horas. En todo lugar donde estaba yo, estaba bocetando esa carpintería metálica para hacer la abertura esta. Ustedes ven que no es un diseño totalmente simétrico, ortogonal, sino que tiene un perfil inclinado y se puso a una altura donde permitiera poner el manotón de la puerta y a mi sentir en el diseño transmite también los esfuerzos del espacio, los esfuerzos del lugar, ¿no? Es decir, tenemos y desvía las miradas hacia esos sitios, ¿no? Tenemos por un lado el aljibe y la escalera que tú miras y te obliga a mirar hacia arriba y aquí a mirar hacia abajo. Bueno, aquí tenemos lo que sería la abertura hacia una cisterna de aljibe. Típicamente las casas del siglo XIX y algunas del siglo XVIII tenían el sistema de aljibes por el cual recogían las aguas pluviales de los tejados o de las azoteas y las almacenaban en las cisternas de aljibe. Cuando pensamos en el aljibe, todos nos imaginamos el brocal y el sistema de soporte del balde, que es lo que siempre vemos cuando vemos un aljibe. Pero esa es una pequeña parte del sistema de aljibe, ¿verdad? Por debajo están las cisternas que eran mucho más grandes de lo que nos imaginamos. Y también están todos los sistemas de tuberías o cañerías que conducían las aguas de lluvia, también desde las terrazas, tejados o techos en azotea, las conducían hasta el techo de la cisterna, o sea, la bóveda de la cisterna. Actualmente está vacía y bueno, es un lugar más de la casa que generalmente no se visita, pero bueno, hoy se puede llegar a visitar. Bueno, acá está este artefacto de hierro que se llama garrucha, que servía para colgar la cuerda y bajar el balde, bajarlo y subirlo sobre todo cargado de agua para que no sea tan pesado el balde. Seguramente esta no sea una pieza de época, pero sí nos ilustra cómo funcionaba el sistema de levantar el balde cargado de agua. Las cisternas son mucho más grandes porque necesitaban acumular una cantidad de agua que pudiera, depende de quién viviera en la casa, la cantidad de personas y eso, necesitaban acumular para todos los usos, para lo que usamos el agua, que es, además de ser un elemento vital para beber, es para lavar, para higienizar, para múltiples usos. En el caso de que hubiera una huerta, regar, etcétera, tener animales, que no es el caso de esta casa, pero... Las cañerías en sus bocas donde
podían cerrarse o abrirse. En general se abrían después de que llovía un rato, limpiaba el polvo, se llevaba las hojas, imagínate todo lo que puede acumular una azotea por más que la limpies regularmente, luego se abrían para que el agua estuviera más limpia la que ingresaba a las cisternas. Generalmente los pisos de las cisternas de aljibe están revestidas con baldosas de la época, baldosas Sacomán. Este no es el caso porque fue modificado. Y tienen una pendiente hacia el pozo de decantación, que generalmente el pozo de decantación estaba debajo del brocal. O sea, donde tú tirabas el balde, por debajo era el punto más profundo del piso y a su vez tenía un escalón hacia abajo, que era el pozo de decantación, donde se depositaban los sólidos, pequeños objetos que se fueran cayendo, todo tipo de objetos o partículas pequeñas. Cuando encontramos el pozo de decantación en las excavaciones, muchas veces encontramos un depósito de objetos del contexto de uso del aljibe. Hemos llegado a encontrar bolitas de juegos o piezas de juegos de niños, fragmentos de palillos, fragmentos de vajilla, de monederos, y también hemos encontrado pedazos de abanicos, muchos objetos que porque en general también es un medio que permanece bastante húmedo, entonces que de repente no se conservarían también en otro medio. Y es uno de los lugares, de los depósitos más fértiles para conocer la vida cotidiana del momento de uso de ese aljibe. Hemos encontrado carozos de durazno, escamas de pescado, todo eso en el pozo de decantación, que nos da mucha información de cómo vivían esas personas, de los hábitos y del consumo que tenía esa familia, esos habitantes. Bueno, acá tenemos dos elementos que nos hablan de dos momentos diferentes de la historia de la casa. La pared original de la cisterna, que el revoque no es el original. El revoque original generalmente era un revoque fino, porque estaban revestidas para que no se les filtrara elementos extraños al agua que estaba almacenada y para que se mantuvieran lo más puras posibles. Bueno, esto nos cuenta un poco de la historia de la casa. Cuando se intervino en el 92, probablemente tuvieron que reforzar alguna parte. Es un elemento estructural de hormigón armado, mucho más posterior a cuando se construyó la cisterna de aljibe. Este es el patio de servicio, patio al que se va a vincular por sobre todo la cocina, y que la arquitecta proyectista de la rehabilitación decidió tomar como eje
para la ubicación de una de las circulaciones o una segunda circulación de carácter vertical que podemos ver a través de esta calera. ¿Por qué? Bueno, porque es una manera de incidir lo menos posible en la estructura muraria del edificio. Aprovechar el patio, que sigue siendo patio, y que permite circular. En este sentido, la vivienda tenía y mantuvo la circulación principal, pero la segunda circulación era vital para el funcionamiento. Por eso se decide ubicarla en el mismo lugar. La calle ha cambiado de nivel. La calle hoy está más alta de lo que estaba inicialmente. Entonces, efectivamente, aparece un nivel más bajo que tenía, sin embargo, salida a la calle. O sea que podemos decir que hay un sistema de entrepisos que inicialmente estaba hecho a la porteña. Es un sistema, digamos, de estructura de madera, un bigamen de madera dura, correas y ladrillos apoyando en ella. Parte de este sistema va a cambiar luego del posible incendio de mediados del siglo XIX y van a aparecer los sistemas de bovedilla, que son sistemas fundados en perfiles normalizados metálicos que forman pequeñas bóvedas con 3 ladrillos generalmente y de esa manera se van salvando las distancias y generando un entrepiso. La jerarquía de la casa pasa en principio por estar ubicada sobre la calle principal. ¿Por qué? Porque muy cerca de aquí estaba el portón de entrada a la ciudad y se fueron ubicando sobre esa calle las viviendas más importantes, como así también, y a lo largo de todo el siglo XIX, los comercios más relevantes, siendo 25 de Mayo la calle denominada como calle comercial de la ciudad. Estar en esta posición era estar sin duda en un lugar relevante de la ciudad, muy cerca de la plaza y muy cerca del portón de entrada. Sin duda estamos en lo que debió ser el área principal de la casa. ¿Por qué? Porque es la esquina, un área bien servida de iluminación, las dimensiones suficientemente amplias como para tener justamente eso que a veces llamamos en el mundo contemporáneo el living, el estar, el área más de relación, donde podrían llegar las visitas, donde podría haber intercambio con otras personas, no la parte íntima, sino la parte más pública de la casa. Es por eso también que cuando se realiza la operativa de refuncionalización, de rehabilitación, se va a optar para ubicar en este lugar quizás la función jerárquicamente más importante, que es el lugar donde se reúne la Comisión de Patrimonio. Esa comisión que delibera, que define protecciones, declaratorias de monumentos históricos nacionales, que plantea políticas en materia de patrimonio y que, también decide cuestiones importantes en torno a la gestión, a la investigación y a la preservación de los bienes culturales. Este es uno de los espacios, pues yo te decía, estructuralmente, la casa tiene espacios grandes, ¿verdad? Estructuralmente, ¿no? O sea, no precisa ningún tabique en el medio, ¿no? Y aquí tenía un tabique ciego, ¿verdad? Como para un domicilio, ¿no? Una vivienda. La espacialidad para nosotros fue como un lema del proyecto. Queríamos mantener la espacialidad estructural de la casa, ¿no? Entonces, esta división se hace con transparencia. Y bueno, y aprovechamos, ¿no?, la tecnología del blindex
para hacer estas aberturas que son todas móviles y todas pueden ponerse en situación perpendicular digamos, a la línea del tabique, perpendicular, y queda una comunión total entre los dos ambientes y pudiera haberse transformado en una sala, ¿no?, donde se dictaran clases, donde se expusiera algún tema. Se le ha sacado mucho partido. Estamos frente a la única imagen que recuerda al general Oribe en esta casa. Es en realidad una lámina que, digamos, imprime la imagen de un óleo que hiciera el artista Manuel Rosé, que ha pintado a Oribe como un verdadero noble español con su capa, pero donde aparecen elementos sustanciales como su espada, sus galones, obtenidos justamente como resultado de la batalla de Ituzaingó, en su participación en ella, la presencia del Cerro de Montevideo, es decir, localizando al héroe en el territorio oriental. El héroe está representado en su momento de plenitud, como era frecuente ya en el siglo XIX y a lo largo del XX, de recordar en el mejor momento al representado. Artigas también será representado por Blanes en aquella posición histórica sobre el puente levadizo de la Ciudadela, en el momento también de mayor plenitud. Sin embargo, de Artigas solo nos queda el recuerdo de su rostro por un dibujo realizado teniendo más de 80 años, que pasó al grabado y que llegó hasta nosotros. Hoy todos recordamos a este Oribe que está en la lámina, pero del cual también tenemos imágenes en su etapa de mayor. Sin embargo, lo que se imprime, lo que se recuerda, siempre es el momento de plenitud.